Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno estar una vez más en este espacio de Sanar es Chido. Mi nombre es Jesús Escobar, soy psicoterapeuta de CAPAC. Siempre es un gusto estar con ustedes y poder en esta ocasión compartir el espacio con una persona que admiro mucho y me encanta dialogar siempre con ella. Su nombre es Mónica Estrada. Vamos el día de hoy a hablar con una psicoterapeuta de corte cognitivo-conductual. Ella es una persona con quien he tenido la fortuna de compartir ya algunos espacios en su página de Facebook llamada Transitable. Échense una vuelta por allá, vale la pena. No has parado de hacer No. diálogo y de mantener vigentes muchos temas de actualidad, de una gran diversidad. Y pues bueno, estamos haciendo comunidad aquí el día de hoy, de la Casa de Estudios de la gloriosa UNAM, por Claro. supuesto. Ella es practicante de pole dance y pues bueno, es una mujer multifacética, encantadora. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Moni, hablando de un tema que estamos seguros les puede resultar interesante. Ay, pues muchas gracias, Jesús, Capac, precisamente todas estas personas que están detrás de este proyecto, admirable, empiezo a conocerlo y ya quiero clavarme en esas redes, ya quiero ver qué más hay ahí. Y pues muchas gracias. Y efectivamente, pues todo este tema, ¿no, Jesús? Que yo creo que en todas las edades nos mueve. Me parece que hay mucho que decir, tenemos mucho que decir este Así día es. y obviamente que les invitamos a que se queden con nosotros. Así es, exactamente. ¿Cuál es ese tema misterioso? La independización. Ujú. Vamos a hablar de independización. ¿Qué es eso de la independización? ¿En qué consiste? ¿Cuándo soy independiente y cuándo no? Sí. Hay una comunidad en Facebook de la que yo participo desde el inicio, en, en, en aquellos años donde yo salgo de casa. Creo un grupo en Facebook llamado Independizarte, entendiendo que era el arte de Ujú. lograr el estado de la independización, ¿no? Sí. Se fueron sumando, fue creciendo y de pronto yo dejé de estar constantemente presente ahí, pero vivo muy agradecido con ese grupo porque crean diálogo, mantienen vigentes sus consultas, dicen, oigan, grupo, ¿cómo le hacen para esto? ¿Cómo le hacen para que les alcance el dinero de esta manera? ¿Cómo se salieron de casa de sus papás Sí. y demás? Entonces, de pronto hay una comunidad ahí que fue creciendo, creciendo y que entre ellos conviven, crean diálogo. Este es un granito de arena para Ujú. esa y muchas otras comunidades y muchas otras personas Sí. que gusten conocer un poquito sobre lo que podríamos aportarles a ustedes acerca de esto. Así es que sin más, Moni, comencemos. ¿Qué Claro, es, qué es para ti, Moni, la independización? ¿Tú ya te independizaste, por cierto? yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre la pregunta, yo creo que es una cuestión bien personal y que poco a poco la vamos a ir, creo que desentrañando a lo largo de esta transmisión, porque el proceso de llegar a ser independiente no nada más es salte de tu casa. Claro. Parecería ser que es así como, no, si no te sales todavía de donde vives con tus papás, entonces no eres independiente. Va mucho más allá, a mí me parece, es bien complejo y precisamente pues vamos a aportar este día a todas las personas que nos van a ver. ¿Qué te parece? Por supuesto, a ver, creo que es importante hacer una distinción inicial fundamental y para poder tener claridad respecto a esto y no estar pensando en que estamos hablando de un ideal de independización. No. La independización a veces me gusta tratarlo como un mito al que aspiramos y justamente como mito puede tener una serie de interpretaciones muy Ujú. variadas desde la trinchera de la vivencia de cada quien, Sí. el contexto relacional, el contexto circunstancial de cada quien. Y creo que al hablar, Moni, de independización, estamos hablando realmente de un proceso muy complejo, un proceso que se puede describir de acuerdo a cada caso y que está además muy presente en la vida de todas las personas, incluso yo diría en la vida de la mayoría de los seres vivos, Sí.
¿no? Independencia se suele ver como el momento en el que te sales de la casa de tus papás y empiezas a hacer lo que quieras, ¿no? Ajá, Creo que puede verse de esa manera, sí, pero no solamente así, ¿no? no. Efectivamente, creo, a mí me parece, Jesús, que responde a cada caso, a cada vivencia personal. Mm, He tenido muchas personas, muchos pacientes que atiendo y recuerdo algunos que esta etapa era tan incluso generadora de ansiedad. Mónica, es que ya tengo 25 años y no me he salido. O sea, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando, como dices, un montón de elementos pueden, me parece que encontrarse como para poder, pues, facilitar el proceso. Habría que ver. Son tantas contingencias que se mueven, pero yo por lo pronto me adelantaría un poquito y diría, tranquilos, o sea, no tenemos que ir corriendo tampoco mm, por ese proceso, por esa etapa. Queremos desentrañarlo, queremos ir mucho más allá. mm. Queremos ver incluso, yo diría, como decimos por allá en el changarro, cómo transitarlo, ¿no? También Sí, exactamente. por ahí, ¿no? Exactamente. Al ver la independización como un proceso y no como una meta a la que como cuando cruzas la meta de un maratón y ya se acabó y ahí No, culminó la preparación y se cumplió tu objetivo. No, creo que la independización más bien es un proceso que no es muy claro cuándo inicia. Yo creo que las ganas de hacerlo se van dando de diferentes formas conforme vamos ujú, creciendo, ¿no? ujú. Quizás un primer momento de independencia es ese momento en el que puedes agarrar por tu cuenta la cuchara y mamá no te tiene más que dar de comer, ¿no? Sí, Sé que totalmente, puede sonar raro el ejemplo, pero si lo vemos a través del desarrollo humano, claro. ese puede ser un momento importante. O Moni, cuando aprendemos a caminar, cuando ya no necesitas de la manita De de la tus manita, papás y sí. hasta te les escapas y los andas ahí toreando de que me acerco y me alejo, eso Ajá, puede ser no como una meta cruzada, sino uno más de ese conjunto de habilidades y recursos y momentos en tu desarrollo que van acercándote cada vez más a una meta que nunca se cruza, yo me atrevo a decirlo, ¿no? sí. Porque tiene que ver con que logramos algo y al rato ya queremos más. Y al rato ya nos mueve, ay, no, ahora quiero hacer acuarela. Y ahora quiero estudiar una maestría. No, bueno, y ahora quiero ganar más dinero. Y así, Ajá. el deseo nos va moviendo. Entonces, Ujú. el proceso de crecimiento y las muchas independizaciones que suceden en nuestra vida tienen mucho que ver con cómo se instrumenta el deseo a través de nosotros, ¿no, Moni? ¿Cómo Y ves? cómo, y me encanta, y sobre todo cómo se va formando, porque el hecho de ya soltar la manita para poder caminar, ya puedes ir al baño, ya hasta tú cierras la puerta, ¿no? Ya no Ándale, quieres sí, que sí. te vean, ¿no? Ya me puedo tallar yo solo, mamá. Ajá, exactamente. Entonces, este tipo de cosas creo que van, a mí me encanta lo que decía el doctor Bandura, que bueno, pues ya se nos adelantó, y él hablaba precisamente de esta autoeficacia. Ese podría ser, queridos amigos, un primer elemento, a mí me parece, de forma muy, como dicen los jóvenes, muy random, en este momento, la autoeficacia. Se me hace como una de las, creo que esas características que pueden existir a la hora de buscar una independencia en Ok. ese sentido. Y vienen más, Jesús, ¿a poco no? Por ejemplo, cuando ya tú eliges tu ropa. Yo recuerdo También. mucho eso, ¿no? Oye, sí es cierto. O sea, Sí, cuando sí, eliges sí. tu ropa, Sí. eliges tu calzado, eliges cómo peinarte, empiezan también estos, me parece que, intentos de desapegarte de lo que usualmente recibías, ¿no? O sea, te vestían, te daban tus cosas, ahora qué quieres. Entonces, este tipo de cosas parecería ser tan como, pasan de largo en la familia Ajá. tal vez, pero yo creo que se van asentando precisamente esos aprendizajes como para entonces en algún momento salir
y hacer y entrar precisamente a esta nueva etapa en este desarrollo humano, ¿no? Moni, entonces dirías que aproximándonos a una manera de explicar la independización y saber qué es esto, que ser independiente es tener libertades. Me parece que sí. Eh, Creo que es tener libertades y también tener una serie de, me parece que, decisiones Ok. que obviamente traen ciertas responsabilidades. Creo que sí conlleva cierta libertad para algunos casos, Jesús, porque no siempre, digo, eh, conozco por ahí algunos casos donde tal vez 18 años y te sigo diciendo cómo te tienes que vestir. Ah, claro. Entonces tal vez hay una libertad mucho más limitada. Quien ha tenido este tipo de, pues me parece que disposiciones mucho más flexibles a la Ok. hora de poder ejercer estos gustos, estas opciones, qué padre. Felicidades, ¿no? Por ahí. No siempre se puede, habrá que ver, por eso decimos que son contextos bien propios, bien personales, bien privados, ¿no? Desde ahí. Pero sí, definitivamente creo que la libertad puede existir en ese sentido. Sí, poder ejercer nuestras libertades, libertades que a veces vamos teniendo o adquiriendo en algunos momentos de nuestra vida, están sujetos a un contexto, a unas posibilidades, a veces materiales también, ¿no? Creo Claro. que quien puede elegir su ropa, ahorita citabas este ejemplo, yo pensaba, pues es que tampoco siempre se puede elegir la ropa. O sea, habrá personas que a lo mejor no tienen esa posibilidad y sin embargo no se deja de presentar en ellos un Un deseo. desarrollo Ajá. de las propias capacidades y de la independización, ¿no? Quizás entonces, como decíamos desde un inicio, no es que haya una escala y un orden de cosas que tienen que irse cumpliendo para poder decir, no, entonces ya soy mayor o menormente independiente. Creo que mucho tiene que ver con el tipo de libertades que puedes ejercer en un momento Ujú. u otro de tu vida, ¿no? ¿Cómo Ajá. ves, En Moni? determinados contextos, claro, y que están sujetos precisamente a todas, es que aquí viene la palabra mágica, a otras dependencias y a la vez interdependencias Mm, en ese sentido. Por ejemplo, cuando sales de la preparatoria aquí en México, sales de la preparatoria y estás listo entonces para ingresar a la universidad. Qué carrera, ¿no? Me parece que eso también marca una gran muestra en ese sentido de independencia, ¿no? sí, sí, y que por cierto, Moni, Ajá, la verdad es que ahorita me recordaste sí. varios casos que he podido presenciar en donde no es tan sencillo. De hecho, me desbloqueas un recuerdo y me remito a aquellos años, digo, pues a lo mejor para mí fue más o menos sencillo elegir qué quería estudiar, ¿no? Pero para muchos de mis compañeros en su momento fue así de no sé qué rayos hacer con esta libertad de decidir, Sí, qué poner en la famosa hoja pues rosa, ¿no? De sí. las opciones y angustia de repente estar en pleno ejercicio de tus libertades, ¿no? Entonces, si queremos o no queremos independización. Y habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez para una carrera que definirá tu vida, ¿no? En ese sentido, eh, eh, pongo comillas, habría que ver. Pero en estos contextos, pues obviamente que la responsabilidad se siente, ¿no? Ok, lo hago, pero tal vez a sabiendas de un montón de cosas, ¿no? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Me irá bien? ¿Cómo va a estar esto, no? O sea, son esta especie de micro independencia, si pudiera llamarlo de alguna manera. Es un buen término, me parece a mí, para no ver solo una como esa No, meta que decíamos a un inicio, ¿no? Sino son momentos de desarrollo ajá. que se van marcando de alguna manera en particular, ¿no? Y que se vuelven como ese conglomerado de eh, momentos que todas las personas vivimos, que todas las personas de muchas maneras
creo que desplegamos a lo largo de nuestro desarrollo. Yo he de decir que la psicología para mí fue mi segunda carrera, ¿no? O sea, porque Ok, mi primera opción fue relaciones internacionales. ok. Estuve 1 año y medio también en la UNAM, pero me sentí así como, no, creo que aquí no No soy es. de aquí, No, ¿no? no soy de aquí. Me cambié de carrera y de verdad que me sentía así como, aquí era donde tenía yo que estar, ¿no? Sí, sí. Entonces, nos pasa así a las personas. Moni, me acabas de desbloquear un montón de recuerdos, por eso me reí, que consisten en estos, me gusta llamar a mí golpes de realidad, ¿no? Ay, Así como sí, qué padre momentos se en los oye. que, independientemente de que tú desees bastante ciertas cosas, como por ejemplo, hace rato te preguntaba que si la independencia es entonces tener libertades, ¿no? Eh, Solemos ver la independencia muy a menudo como el poder hacer ciertas cosas lejos del yugo de las De los... personas que ahorita gestionan nuestros permisos, ¿no? Pero una vez que estás enfrente de eso, te das cuenta que no nada más se trata de poder ir a tal fiesta o poder comprarte determinadas cosas. A lo mejor eso sí es posible, pero como dices, viene con el paquete completo. Adquieres también ciertos, iba a decir responsabilidades, quizás a un inicio no se miran o no se perciben como responsabilidades, sino justo como estas cosas que vienen acompañadas con el ay, sí es cierto, ¿y quién me va a llevar, no? Si ya no me va a llevar hoy mi papá, o de veras, y a ver cómo le hago. Ah, pero ¿cuánto cuesta la combi? Ah, pero tengo que tomar tres, ¿no? Entonces, el hecho de de tener la libertad y ejercer la libertad de irte a una fiesta, no solo es llegar a la fiesta y ya, sino No, todo lo que implica. Es solamente por poner un ejemplo de todo lo complejo que puede ser de pronto hacer uso de esas libertades tan eh, a las que tanto solemos aspirar, pero que dices, bueno, pues sí viene acompañado de otras cosas que tienes tú eh, que poder tener previstas, preparadas o superadas incluso para poder hacer uso de esa libertad lo mejor posible, ¿no? Yo me acuerdo que en mis primeros días de estar viviendo yo solo, la ropa se fue ensuciando, la sensación de hambre llegaba y decía, claro, pues es que con razón comemos 3 veces al día, ¿no? Puede sonar gracioso. Y y ya me nos estoy gusta. yo ventilando y seguramente mi mamá de repente va a decir, ay, sí, claro, exacto, hijo, ¿no? Pero nos empieza a caer el 20 de muchas cosas. Ahora, estamos hablando ahorita, al menos yo estoy refiriéndome a cómo me fue en la feria, ¿no? Ujú. Muchos nos dirán, claro, Jesús, pues sí, pues tú ya empiezas a poner tu ejemplo desde que estás bajo un techo ya viviendo solo, ¿no? Pero ¿cómo llegaste ahí? Ajá. ¿Cómo le hiciste? ¿Con qué dinero? Y todas esas cosas. Es que son un montón de variables. Estoy seguro que incluso no vamos a alcanzar a abarcarlas todas. No sería incluso ese el propósito de No. esta intervención. Y a lo mejor incluso nos da para una segunda entrega donde poder seguir profundizando en estas Claro. cuestiones, ¿no? Pero justamente el punto al que iba es que llega ese momento tan anhelado y viene acompañado de más cosas que se necesitan resolver para poder hacer posible el uso de esas tan anheladas libertades, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas esta parte, muchos de mis pacientes, por ejemplo, Mónica, es que yo ya quiero vivir solo, porque ya no huyendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de ciertos conflictos en la casa. Es Claro. algo que, por ejemplo, en independizarte en tu grupo se menciona mucho y es bien válido también. O sea, que de hecho a mí se me hace algo respetable y se me hace algo, me honra de verdad a veces leer cómo alguien puede en ese sentido exteriorizar tal vez su malestar y compartirlo y obviamente tener esta solidaridad del grupo, que es algo padrísimo. A lo mejor huyendo del conflicto, a lo mejor deseando, anhelando esta libertad. Por ejemplo, quienes tienen pareja, pues es como ya queremos estar solos, ya queremos vivir nuestra vida y como dices, yo creo que todos tenemos como estos
¿por qué? ¿Por qué yo quiero salir, no? ¿Por qué me quiero independizar? ¿Por qué a lo mejor ya es algo que es una meta que estoy persiguiendo, es una meta en la cual me estoy obviamente enfocando, estoy poniendo todos mis recursos como para llegar ahí, ¿no? Déjame tantito aportar esto, Oni, porque te escucho y a mí, yo creo que eso es lo que tiene hablar contigo, ¿no? Te escucho y llegan a mí un montón de ideas así de, claro, eso también, ¿no? Y justamente lo que dices me recuerda al poder mirar la independencia de varias formas. La independización puede ser un fin o puede ser el medio. El medio, por ejemplo, a través del cual tú sales de casa porque ya no estás ni seguro o a gusto Ujú, o no se te está permitiendo las condiciones de desarrollo para permaneciendo ahí, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, la independización, como se quiera ver, salir de casa, lograr ganar más dinero, tener un trabajo, terminar estudios, etcétera, puede ser el medio a través del cual yo logro, incluso lo voy a decir de esta manera, sobrevivir. Logro sobrevivir a un entorno determinado, ¿no? Que muchas veces está en la propia familia, muchas veces está a lo mejor en la propia colonia, Claro. no siempre tiene que ser pues la familia, No, pero sí dar ese paso puede ser el medio a través del cual uno está buscando en realidad poder sustraerse de esas comunidades o de esos entornos. Y por ujú, otro lado, puede ser el fin, es decir, pues es que yo estoy bien a gusto en mi casa, tengo de todo, o bien que mal, pues se me provee, se me cubren mis necesidades, ajá. Me eh, llevo bien con mi familia. pero como que ya tampoco estoy tan a gusto con esto, ¿no? Entonces quiero la independización por la independización, ¿no? A lo mejor no estoy en riesgo, ¿no? Pero creo que ciertas condiciones en nuestra vida a veces caducan. Y por más cómodo que a veces uno esté, justamente Sí, esa comodidad se vuelve en contra de uno. Y dices, no, yo ya quiero experimentar qué se siente tener el primer platillo de comida cocinado por mí, incluso adornado y despachado de una manera ajá, muy auténtica, pero muy a mi estilo. claro. Y si sabe bien, si le eché mucha sal y eso, bueno, vas a ver aún así rico, porque estaré experimentando esa capacidad de prender la estufa y ver cómo mezclo ingredientes, ¿no? Eh, un saludo a las personas que estén teniendo el enorme gusto de encontrarse con ese tipo de Sí, experiencias y aprovecharía para decirles que, que sigan buscando más de esas experiencias. claro. Y fíjate, o sea, yo creo que este comentario bien podríamos englobarlo y añadir que obviamente hay factores, que hay también estos disparadores en ese sentido para esta búsqueda de esta independencia. Y creo que también aquí algo que se puede añadir, mi querido Jesús, querido auditorio, es el hecho de, bueno, los fines, sea por un fin, sea un medio, pero esas razones son importantes. Siempre habrá, siempre respetable, Siempre válidas. siempre es válido esto. A veces podría verse como, ay, ay, ¿para qué quieres salirte, no? Si todo lo tienes aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O seguro nada más para tener tus fiestas y todo eso. Ajá. Yo quisiera hacer una mención muy personal en ese sentido. Con respecto a este rollo de las fiestas, en algún momento, buscando esta independencia, viví con dos roomies, con dos compañeras pues, del departamento que rentábamos. Fiesteras como ellas solas. Fiesteras en el sentido de que yo llegaba y en todas las habitaciones, menos en la mía, había alguien. Y yo, sí, órale, ¿no? Bueno, ok. Un día, era un sábado, ya en la mañana, yo me levanto, habían, de verdad, o sea, qué feo, pero habían personas así como que por el sofá, en el piso, durmiendo, tiradas, así de, órale. Y yo voy a la cocina y un cuate está sacando nuestra comida.
Y entonces para mí eso fue de verdad que un flashazo, fue una prueba de realidad. Y decir, ok, qué padre está la fiesta, pero también qué onda con esto, ¿no? O sea, ¿qué onda también con esto? Porque creo que otra de las cosas que a mí me enseñó en ese sentido la independencia es, creo que, a ver por mi seguridad. Ah, claro, claro, O sí. sea, y no quiere decir no le abres la puerta a nadie, no. Pero sí en ese sentido, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué criterios utilizarías desde ahí? Recuerdo que este chico estaba agarrando nuestra comida, estaba agarrando la mía, por cierto. Ah, era eso, Moni. Es que Era agarró la mía eso. y la verdad, o sea, me dio coraje. Sí. Entonces, estaba agarrando la comida, y yo, hola, y el chavo está así, Nada hola, más volteó, ¿no? Con pues sí, la cara embarrada de comida. nada más, o sea, de hecho se llevó mi topper Ah, y se salió. O sea, ni siquiera fue así de, oye, puedo, nada. O sea, se salió. Y yo me quedé así como que ok. todo sigue donde Y estaba. todos Y dormidos, todos, todo. bueno, Ya me imagino el escenario. ajá, o sea, todo el mundo así como decir, puro soldado caído, ¿no? Ajá. Todo el Sí, mundo sí, por sí. ahí, ¿no? Ya después, con esta roomie les pregunté y me dijo, no, es que no sabemos quién era. Oh, pues con más razón, ¿no? El hecho de, ok, entonces creo que sería importante también en este proceso, sería como mi sugerencia, cuídate, ¿no? Cuídate también en ese sentido, ¿no? ¿Con quién compartes entonces este espacio? Creo que sería algo que podría también funcionar. Sí, estas experiencias te hacen a veces por las buenas, a veces por las malas, sí cuestionarte como lo que hiciste, sobre en qué Ujú, condiciones te estás poniendo, claro, o más que tú te pongas en todos los casos, qué condiciones estás aceptando sí. eh, para convivir o para estar, que te pueden poner más o menos vulnerable, ¿no? Y eso creo que también Sí, cuestionarte sobre tu propia seguridad, tu propia integridad, claro, te lleva a sentir en tus manos ese hecho tan simple y tan que para muchos casos es dado. O sea, tú llegas a tu casa, desde que sales de la escuela, llegas a casa y te sientes segura, te sientes seguro, ¿no? ujú, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor justamente tienes este respaldo de que van por ti o ya te sabes el camino y demás. ajá, Pero cuando haces este salto de fe, que a veces es la independización, ¿no? Y te encuentras con nuevos contextos, nuevas situaciones, ahí es donde ya no se siente tan fácil la sensación de seguridad. Y eso no, es muy, muy importante. Seguridad, el propio sustento, la, tus recursos, o sea, ¿cómo? sí, desde cómo gestionas incluso tus alarmas, ahí se empieza a poner en práctica este desarrollo, ¿no? No estamos diciendo, por supuesto, que es lindo, ¿no? No, Que todo se disfruta. Por supuesto, estamos refiriéndonos a las independizaciones como procesos de desarrollo y de desarrollo, aprendizaje. Y el aprendizaje cuesta. Cuando no cuesta lágrimas, cuesta enormes esfuerzos, sí, hacer muchos cambios. Aunque al final todo esto se está haciendo por un bien, por un propósito, ¿no? O incluso aunque el propósito no se conozca, pero se va descubriendo conforme el proceso, sí es algo que generalmente no te va a dar muchas comodidades al inicio, ¿no? no, no. No es miel sobre hojuelas, dirían por ahí, ¿no? Porque otra de las características entonces sería también pensar en las estrategias. Por ejemplo, estrategias de seguridad, estrategias de autocuidado, tu integridad, tus posesiones valiosas, obviamente, ¿no? Lo que tengas, eso es valioso también. Y pensaba también en otro de mis momentos, por ejemplo, cuando me enfermaba. Ah, uff, la primera enfermedad, sí es cierto. Ajá. O sea, cuando te enfermas, ¿con quién vas? ¿Qué haces? Tienes que, digamos, que crear una estrategia como para también ubicar incluso a tu médico, a tu hospital más cercano.
todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo mucho, fíjense, amigas, amigos, no sabía dónde estaba la lavandería, más no sabía ni cómo o sea, ni cómo se usaban las lavadoras, ¿no? Pero ya fui, ya me enseñaron y entonces, pues bueno, lo eh, pude salir adelante con este reto. Creo que eso también es importante. Como tú mencionabas, tu primera comida, ¿no? Sí, 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 sí. O yo, por ejemplo, recuerdo que al inicio tenía un muy buen trabajo. En ese momento me podía permitir, era yo sola, me podía permitir gastarme mi dinero en algunas ocasiones en los restaurantes y no tenía problema, pero ya cuando estás ahí dices, ¡ay! No Exacto. puedo estar todos los días, a lo mejor, Así es. haciendo esto, porque tendría yo que administrar mejor. La basura pasaba creo que cada 8 días en ese entonces. Ujú. Y el gas también, o sea, todo ese tipo de cosas que a veces, Aprendes a dar por hecho muchas cosas. o sea, ¿cómo gestionas tu tiempo para entonces cazar con mucho respeto al señor de la basura, Claro, sí, sí. para darle tu basura? Porque ahora tú te das cuenta Así, de lo ¿cómo que, puedo hacer tanta ¿cómo? basura? No es posible. Antes la Exactamente. ponía en el bote y desaparecía sola, ¿no? Ajá. O dejaba el traste en la tarja y se lavaba. Sí, algo pasaba, ¿no? Pero ahora no. O sea, ahora qué está pasando? Toda esta serie de cosas son, yo creo que lo que te hacen en el sentido, me parece que mirarte de otra manera. No sé si cabe aquí la palabra madurar, pero creo que en ese sentido como experimentarte de una manera muy diferente. Experimentas cambios en la manera de verte, en la manera de contemplar tus necesidades. Creo que se redefinen también tus deseos, tu capacidad de administrar esos Sí. deseos, qué tanto te puedes permitir ceder a hacer las cosas que quieres cuando quieres, o qué tanto precisamente el bolsillo ya te lo está limitando, o el tiempo, porque Ujú. resulta que también hay que trabajar. O eh, estudiar. o seguir estudiando, la convivencia con las personas con quienes ahora vives, porque la independización no se trata única y exclusivamente de vivir solo y bajo tu propio techo. No. A veces se necesita crear nuevas comunidades, tejer nuevas redes de apoyo. Y eso es la interdependencia. Exactamente, sí. Entonces tampoco estamos hablando de una independización modelo en el sentido de ya váyanse, no los quiero y ahora yo me las voy a arreglar solo. No, No. la independización también puede significar hacer nuevas comunidades y tejer otras redes de apoyo. Entonces, fíjate, eso me recuerda mucho a David Nacio, este psicoanalista argentino, argentino-francés. este, que dice en una de sus entrevistas, y lo dice así, lo grita, Ajá. ¡viva la dependencia! Y por supuesto lo argumenta y lo sostiene, en ese mismo sentido, de que a veces, no a veces, la gran mayoría de las veces funcionamos mejor desde nuestro ser social, no desde de nuestro pretender ser ermitaños, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es, en ese panorama es donde se empiezan a redefinir un montón de cosas. Y eso, repetimos, no es cómodo, pero al final también toma un significado bastante sustancioso, ¿no? Ujú. Porque yo creo que ahorita que dices esto, como tú dices, Jesús, me desbloqueaste un recuerdo. Y yo creo que, no, y un recuerdo muy padre, porque cuando vivía en Parque Lira, vivía sola. Cuando vivía en Clavería, vivía con estas dos chicas. Y cuando viví en la Roma, viví sola, pero rodeada de muchas personas con historias tan diferentes. Y la verdad es que fue una época bien padre de mi vida, esos 3 años ahí con estas personas porque cada una tenía una historia tan peculiar. Algunos venían de otros países. La Roma se ha caracterizado siempre por ser muy cosmopolita. Eso me gustó mucho. Y creo que aprender precisamente, entablar esas conexiones. Recuerdo que había un día en el que nos íbamos a cenar quesadillas. Mm. O sea, es una quesadilla que me sabía tan deliciosa. Pero era un ritual muy rico, O sea, en ¿no? una mesita ahí en la calle Juárez,
Y qué padre, ¿no? Estar ahí. Perdón, en la Nápoles, en la colonia Juárez. Qué padre estar ahí. Y de verdad que me encantaba estar con estas personas. Un ex soldado, una persona que había sufrido un accidente del corazón terrible y que se fue a vivir solo. O sea, un montón de cosas por ahí. Una chica cubana también que estaba por ahí viviendo. Entonces, son estas experiencias precisamente como menciona Jesús, las que nos hacen, creo que tener esta interdependencia, esta, creo que este gran lazo, ese hilo invisible. Ujú. Y la verdad que cómo nos aportan en ese sentido. Sí. De verdad, me encanta esto que dices. Me haces pensar en la idea de la familia, ¿no? Pero no la familia física, como esas personas con las que creces en los primeros años de tu Ajá. vida, sino la familia interna, ¿no? A donde vayamos, llevamos una familia interna. Y esa familia también se redefine a donde llegamos. Encontramos nuevos hermanos, nuevos padres, nuevas madres, que nunca van a reemplazar No. a tu familia física, pues. Pero la experiencia que te van dando, el hecho de convivir con otras personas, de compartir subjetividades, te refresca mucho, te renueva, incluso lleva a tu mente a aspirar a cosas distintas, ¿no? No necesariamente mejores a veces, No. pero siempre está confluyendo eh, e influyendo este conjunto de nuevas subjetividades. Entonces, es hermoso, es hermoso. Yo me atrevería a decirle a las personas que nos están mirando que un punto de partida puede ser primero detectar ese impulso en ti Ujú. y validarlo. Las razones por las que te quieras salir de casa o permanecer en casa de tus Ajá. papás pueden ser motivos también por los cuales aspirar a una independización. Eh, Hay personas, yo lo puedo decir de esta manera, mucho más independientes viviendo en casa de sus padres que otras que no lo hacen, ¿no? Sí, Porque los grados de dependencia se van jugando de diferentes maneras. Entonces, no tiene que ser sinónimo de salir de casa de papás el hecho de independizarse. Puedes ir haciendo esas pequeñas conquistas cotidianas ajá. que te van dando desarrollo de esas habilidades personales, habilidades de resiliencia, habilidades, por ejemplo, la capacidad de la tolerancia a la frustración, ¿no? Aprender a frustrarnos, yo creo que es algo muy importante, que Sí, si no lo aprendemos por voluntad, terminaremos aprendiéndolo a la fuerza también, ¿no? claro. Entonces, esas pequeñas conquistas también son un proyecto de independización y no necesariamente es ya tengo trabajo, gano 50,000 pesos y puedo Estoy en mi rentarme un depa. departamento para mí solo, yo lo amueblé, tengo mi carro y ya soy independiente. No necesariamente, No, no necesariamente. no. Y otra de las cosas es a qué edad, ¿no? En ese sentido. Recuerdo en algún momento una chica que atendía y me dijo, yo a los 22 años tengo que salirme de mi casa porque es lo más, dijo por ahí algo como denigrante estar como joven viviendo con tus padres. Uy, eso es... Creo que su expectativa era muy alta en ese sentido. He de decir que lo logró, pero como dicen ahora, ¿no? Pero ¿a qué precio? En ese ¿Pero sentido. a qué costo? ¿A qué costo, no? Por ahí. Creo que todo depende precisamente de todas estas, tal vez de estos factores en la familia, estos factores personales, laborales, si quieres, que permiten esto. Muchas situaciones. Como tú dices, hay personas que a veces están viviendo en otro país y que diario a lo mejor están llamando a lo mejor a sus padres acá. Y no me refiero a que, bueno, no los llamen, o sea, ya, pero sí a lo mejor a sentirse incluso mal con la decisión que han tomado. Sí, cierto. Por eso creo que tiene que ver,
con un complejo de variables más que, oye, Jesús, ya tienes 30, o sea, no, 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 o sea, no va por ahí. Bastante, incluso más allá, Moni. Hemos estado citando muchos ejemplos que tienen que ver con la elección voluntaria de querer salir, de querer independizarse, pero también hay procesos de independización forzada. Sí, Yo me atrevo a llamarlos así. Conozco a personas que son admirables, que tuvieron que salir de sus países y no lo hicieron por una convicción de, ah, sí, claro, yo aspiro a vivir en otro país y no, demás. Tuvieron que ser casi, casi arrojadas sí, a su suerte, tuvieron que buscarse ese sustento en países donde hablan otro idioma, donde son considerados incluso a veces como amenazas o sí, son relegados socialmente, no son bien vistos. Entonces, estas personas también están llevando a cabo procesos de independización no muy voluntaria y también ahí encontramos maravillosos ejemplos de el nivel al que se pueden desarrollar ciertas habilidades sí. para poder apropiarte de una estabilidad, para poder mantener vigente tu derecho a pensar en un futuro sobre tu persona. Ujú. En poder tejer un proyecto de vida en donde estés. Entonces, nuevamente nos remitimos a algo que me parece muy importante. Lo puedes ver como un fin o como un medio, la independización. Ujú. El punto es que no te olvides, tú que estás ahí del otro lado, que estamos hablando de desarrollo. Tú no pararás de desarrollarte, pero es muy importante que de pronto tengas claridad de independizarte de qué o con respecto a ¿Para qué, qué? ¿no? Ajá. Porque creo que justamente eso como un punto de partida puede hacer que sepas dirigir y gestionar ese aprendizaje difícil frente al que te encuentras, ¿no? Día con día ver nuevamente la vida de adulto, ya no quiero esta vida de adulto, o decir, bueno, vamos a ver qué nos depara hoy, no, no somos adivinos, Ujú. pero por lo menos salgo confiado de que puedo saber por qué calle irme, Claro. que no es tan peligrosa, cómo administrar mis recursos para poder llegar al trabajo, cómo desenvolverme y desarrollarme en mi trabajo y estar luchando por las cosas que deseo, ¿no? Por poner un esquema muy, muy rápido, Sí. ¿no? Y me parece también que es el hecho de tolerar esta incertidumbre. Creo que si hay algo que en estos tiempos nos aqueja mucho, es que queremos saber con inmediatez qué va a pasar, qué va a pasar. Mm, Pero precisamente un proceso en el cual te independizas supone eso. Habrá mucha incertidumbre, no vas a saber qué viene. En ese sentido, no vas a saber a qué te vas a enfrentar. eh, eh, Simple, o sea, ese tipo de situaciones que a lo mejor llamaríamos, digo, por nombrarlos, esos micro retos, ¿no? ¿Cómo vas a llegar? El fin es llegar a tu trabajo, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a buscar a veces incluso las maneras de transportarte? En una ciudad como la nuestra, con todo este tipo de, pues a veces contingencias, que a veces se colapsan los medios de transporte, el metro, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Qué, cómo te tienes en ese sentido que habilitar para conocer incluso tu ciudad claro. en ese sentido? ¿Cómo hacer un transborde, no? Sí, Sí, o sí, sea, por son esas ejemplo, pequeñas, pequeñas pruebas eh, que te van poniendo a la vida también, ¿no? claro, por ejemplo, ya rentaste un superdepartamento, no sé, se me ocurre nombrar, en la Colonia del Valle. Vamos a pensar un superdepartamento, ya estás ahí, pero el problema es el agua ahorita en ese sentido. ¿Cómo vas a gestionar también esa parte? Ujú. Y me parece que eso te va a mover, te va a sacar como de, pues ese lugar donde pensabas que tenías
tal vez todo resuelto, pero Todo bajo realmente control. todo bajo control. A los seres humanos, chicos, Nos nos encanta el encanta. Ay, qué rico. control. Control, sí, yo quiero, Sí, ¿no? pásamelo por favor, porque yo quiero controlar todo. No, Sí, sí, sí. resulta que no es así. No se trata como de quitarle las ganas, ¿eh? No, sino de que considera también esos aspectos. O sea, considéralo también, porque creo que es bueno en ese sentido crear una independencia con conocimiento. Ser muy consciente, me atrevería a decir, consciente de dónde estás parado. Consciente de dónde Ajá, estás parado. de Claro. dónde estás parado. Yo algo que también aprendí cuando estuve en este proceso fue que mi vecino de verdad puede ser mi primer respondiente en ese sentido, ante una emergencia. Ok. Y de verdad creo que en ese sentido el lazo creo que se estrechaba Es y parte con de tu mucho red de apoyo. respeto. Ajá, y no en un sentido utilitarista, sino en el sentido de que mi vecino es Jesús. Oye, Jesús, cualquier cosa te puedo llamar. O sea, mira, de repente, no sé si tiembla y no sé, es tejer estas redes, estas interdependencias, estos contactos también por ahí. Yo creo que todas estas situaciones te hacen entrar en una dinámica de, de mucha, incluso yo lo llamaría así, de creatividad, con tus propios recursos. ¿A poco no? Has dicho creatividad. Vaya palabra, porque esa la poseemos todos. No hay creatividad que no encuentre las condiciones de explotarnos en la cabeza y poder facilitarnos el acceso desde nuestro propio ejercicio a determinada solución de problemas o superar determinados retos en todo este proceso de crecimiento personal del que estamos hablando con la forma de independización, ¿no? La palabra creatividad, fíjate, Moni, que me recuerda una frase que palabras más, palabras menos, dice que el hambre agudiza el ingenio. Yo me atrevería a modificarla un poco diciendo que en lugar de hambre, porque no siempre es el hambre la que agudiza el ingenio, Ajá. aunque sí es de las que mayor agudiza el ingenio, Sí. la necesidad agudiza nuestro ingenio, promueve nuestra creatividad. Entonces, encontramos la manera de tener que hacerle frente a las situaciones en las que ya estamos mediante la creatividad. Entonces, no den por perdida esa facultad en ustedes. Ya son creativos y cuando te encuentras en esas nuevas circunstancias, citando un poquito a la manera en que lo expresó Soren Kierkegaard, cuando somos arrojados, ¿no?, a la existencia o cuando nos autoarrojamos a nosotros mismos en estas nuevas circunstancias, sean cuales sean estas, ahí es donde de pronto emerge una chispa creativa en nosotros, ¿no, Bonnie? ¿Cómo Sí, ves? totalmente de acuerdo, porque sucederá eh, que vas a tener muchas necesidades y de todo tipo, desde cómo organizarte, desde cómo administrar tu casa, a esa soledad, ¿qué vas a hacer con eso, O no? cómo convives con tus roomies, ¿no? Exactamente, Cómo creas acuerdos, cómo te ajá. comunicas de una forma distinta. Sí, ¿cómo le vas a hacer? Funcionas tal vez o vas a comenzar a funcionar de maneras que no imaginabas, pero eso está bien, porque te va a permitir resolver tus propios problemas, vas a dar respuesta a todas estas necesidades que tienes y eso también te hará sentir nuevamente muy autoeficaz y no sabes lo que es, vamos, de verdad, qué regocijo Ujú. el hecho de ver resuelto o sea, de ver tu problema resuelto, de mirarte sin esa preocupación, de haber como logrado lo que necesitabas. A mí me parece que eso es algo muy, muy padre. Moni, lo dices y de verdad que se me vienen tantos recuerdos a la mente porque nuevamente apelando a esta idea que les hemos expresado de que la independización no es un modelo No. general, ¿no?
ni es una meta a la que ya llegaste y ya se acabó todo, sino es un continuo. Es un continuo. Tú que nos estás oyendo, no importa qué edad tengas, No. no importa en dónde vivas, ya se está llevando a cabo un proceso de crecimiento que puede significarse desde la palabra independización. Entonces, a mí cuando te escucho hablar sobre esto, me vienen tantos recuerdos de cosas pequeñitas que cobran un significado tan grande. La primera vez que tuve el placer de cocinar para alguien, híjole, para mí fue una cosa que no fue el gran platillo, te diré, ¿no? Lo que lo hizo grande y lo que lo hizo altamente significativo fue que lo elaboré con mis propias manos. Yo fui a por la tiendita a conseguir cada uno de los insumos, Ajá. me las ingenié para utilizarlos y de pronto ofrecer un aperitivo pequeño a alguien querido. Y esa, por ejemplo, eso fue un descubrimiento. Las nuevas maneras en las que yo podía expresar mi cariño también fueron algo que marcó mi continuo proceso de independización, ¿no? Y fíjate, Jesús, a mí me encanta esto porque creo que rompes una barrera tan marcada que es, por ejemplo, esta idea de que a veces los hombres tal vez han No son para la desarrollado, cocina. exactamente, a lo mejor no han desarrollado tal vez las suficientes habilidades como para estar en la cocina, todo este rollo. Cuando vivía en la Roma, ahí había una persona que hacía la limpieza de algunas habitaciones, pero era solo la de los hombres. Mm, La de las mujeres no. se las limpian solas, Sí, ¿no? y yo A así con veces. cara de, oye, ¿por qué la de las mujeres no? Nada más por Disculpe. preguntar. Y me dijo, porque ustedes son mujeres. ¡Ah! Entonces, o sea, a eso te vas a enfrentar también. Claro. Creo que no sé si sea el momento para incluso hablar de resiliencia. Sí, de hecho fue una de las consultas que pude hacer en esta comunidad de la que les hablaba en un inicio, y muchos votaron sobre la resiliencia en el proceso de independización. Me parece que justamente hemos podido estar hablando en buena medida sobre la resiliencia. ¿Por qué? Porque la creatividad, poner en perspectiva el por qué me quiero salir o de qué me quiero independizar, todo eso son elementos que ayudan mucho a reflexionar y tener claridad de por qué estoy haciendo las cosas, desde dónde, ¿no? Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuáles son los alcances que yo quiero que tenga, cómo asumo las nuevas responsabilidades o los nuevos retos, ¿no? Lo que dijimos hace rato de las conquistas cotidianas. Claro. Todo eso, ya en sí hablar de la independización, es hablar de un proceso de desarrollo de la propia resiliencia. ¿O tú cómo ves, Moni? Sí, totalmente. Con toda esta serie de micro, ¿cómo decirlo? Como de estos micro triunfos que vas teniendo, pero guárdalos, por favor. Yo tenía un terapeuta que siempre me decía, guárdalo todo, por favor. No Guárdalo, te no, olvides. no te olvides, precisamente, porque eso te va a dar precisamente esta fuerza para seguir adelante. Me encantaba lo que me decía mi terapeuta. Eh, Creo que esto te va dando precisamente este combustible para seguir adelante. La resiliencia precisamente nos lleva a pensar en este persistir a lo largo del tiempo, pero persisto porque esto es importante para mí y persisto aun cuando hay una serie tal vez de situaciones, tal vez de personas, tal vez incluso de sentimientos, de emociones, la culpa, ¿no? Que ahorita no la vamos a mencionar, ya daremos pie para otra transmisión, pero todo este tipo de cosas te hacen nuevamente dar cada día un paso que te va a llevar a demostrar que sí puedes. Persistir, resistir, insistir Ujú. y nunca desistir, ¿no? Ajá. Así yo creo que se puede englobar un poquito la pauta de pensamiento que deseamos transmitirles a ustedes, en el sentido de que sí, es que no es color de rosa, no es miel sobre No. hojuelas.
cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes se está enfrentando a retos que incluso ustedes no, a lo mejor no pidieron vivir, ¿no? No. Las condiciones Sí. socioeconómicas, las condiciones de los afectos, del sistema familiar del que nos vemos rodeados, muchas veces van mermando nuestros intentos. Sí. Pero es eso, no se llega a desesperar quien no está intentándolo. Cuando tú estás intentando y llegas de repente a la desesperación y ya no sé cómo hacer, me voy a meter a Facebook a preguntar en el grupo de Independizarte, oigan, colegas, ¿cómo le hacen para que me alcance para esta semana? ¿Ustedes cómo le Sí. hicieron para rentar? ¿Cómo se salieron de su casa? Si yo estoy peleado con mi mamá Ajá. y mi mamá no me deja. Toda esta clase de retos hablan de también nuestra necesidad de ya poner cierto control sobre esas situaciones, ¿no? De desplegar nuestra creatividad y ver la manera de enfrentarnos y superar estos retos. Entonces, sí, bien decías, da para una entrega más el hablar, porque no agotamos todos los temas, No. el hablar también de un aspecto importantísimo y fundamental. Ahorita hablamos de pues, ¿cuáles son esas perspectivas acerca de la independización? El por qué, pero falta hablar de cómo sale uno de donde sale. Ya sea que estés saliendo de casa de tus abuelitos, de casa de tus padres, o que no salgas. Muchas veces las salidas no son físicas, Moni. No. Muchas veces ese distanciamiento, ese cambio y ese desarrollo se va dando mucho en lo interno también. Entonces, salir de casa, por ejemplo, que es uno de varios escenarios donde se puede llevar a cabo el proceso de independización, salir de casa puede ser justamente esa culminación, ¿no? O ese parteaguas de un proceso que ya se viene dando desde antes, ¿no? Entonces, no te desesperes, tú, colega, tú, chica, chico que nos estás viendo, no te desesperes, o si te desesperas, sí hazlo, pero también toma en cuenta que tienes creatividad. Toma en cuenta que esto es un proceso de aprendizaje y también toma en cuenta que estamos hablando de desarrollo y ese no para de suceder en todo momento, ¿no? Entonces, sigue aprendiendo y procura aventarte, como cuando te avientas un clavado para aprender a nadar, pero obviamente a un chapoteadero, ¿verdad? No te vas a aventar no te vas a poner tan en riesgo luego. Pero clávate, anímate, aviéntate, trata de ponerte estos pequeños retos de moverte, tienes que movilizarte para poder tener acceso a esas nuevas aristas de tus necesidades, para poder ir haciendo esas conquistas cotidianas que te van a ir incluso modificando tu concepto de ti misma, de ti mismo, y te van a renovar la idea de qué tanto eres capaz. Eso te va a llevar inevitablemente al siguiente paso y al siguiente y al siguiente. Y de pronto, salir de casa puede ser solamente la consecuencia natural de un montón de conquistas que tú ya hiciste previamente, ¿no? Y yo creo que como un elemento más para la resiliencia y para que este proceso efectivamente culmine o se vaya dando como esperarías, sería también la flexibilidad psicológica. Importantísimo. De verdad, en este proceso yo lo que te invitaría a considerar sería tejer redes muy importantes, redes de apoyo, en donde tú puedas acudir, tú puedas a lo mejor tocar este tipo de temas y seas obviamente, creo que nutrido. Creo que el ser criticado, creo que el ser devaluado, el ser invalidado, pues eso como que no está tan padre, pero esas redes más, creo que más profundas, más leales, fieles a tu causa en ese sentido. Creo que ese sería uno de los elementos, el tejer estas redes. Prepárate a lo nuevo en ese sentido y prepárate a lo nuevo cada día. Otra de las cosas a mí me parece que
que es súper importante es el hecho de prever. Yo no diría que la independencia es como para siempre, así como que forever and ever, ¿no? O sea, No, no. a veces toca irse, a veces regresar también. Eso. A veces toca irse y a veces toca regresar. Entonces, piensa esta independencia como una etapa de tu desarrollo donde vas a crecer. Yo creo Mm, que lo mm. inevitable, mi querido Jesús, es crecer. Falta que lo tomes en tus manos. Exactamente. Como pueden ver, público, quedan muchos temas abiertos. Ah, Creo que justamente hablar del proceso de independización, tomando en cuenta que de lo que hablamos es de un proceso de desarrollo humano, da para poder abordar distintas perspectivas y distintos enfoques de este proceso tan complejo. Entonces, Moni, a mí me encanta que justamente tienes esa visión y además ese contacto a través de tus pacientes, a través de las distintas comunidades en donde te desenvuelves, has podido también mantener vigente en tu pensamiento esas distintas aristas. Por eso me encanta y por eso justamente has sido el día de hoy la invitada a muchas poder gracias. abordar este tema. Es un gusto para nosotros poder hacer esta aportación desde nuestro pensamiento, desde nuestra experiencia Claro. también, pero también desde nuestro trabajo como terapeutas, el poder aportar a esta comunidad que nos está viendo sobre este tema. Esperemos que algo en ustedes haya hecho un clic, alguna inquietud se haya despertado, pero no dejemos de mantener vigente el diálogo, el intercambio de ideas puede promover mucho el cambio personal y el desarrollo psicológico, emocional y social. Entonces, continuemos haciendo comunidad. Moni, muchísimas gracias. Al Sabes que es contrario. un placer siempre conversar contigo. Les invito nuevamente a que se echen un clavadito. Por ahí pongan en el buscador de Facebook transitable y chequen nada más el contenido que tiene Moni para todas y todos ustedes también. Y pues justamente el día de hoy fue nuestra invitada. ¿Por qué? Pues porque somos comunidad, somos Sanar es Chido y nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Gracias.